el día 4 de nuestro curso de programación. Ya vamos a empezar a trabajar con bases de datos. En este caso vamos a trabajar con SQL Server. Ese va a ser nuestro manejador de base de datos. Y como hemos dicho un poco en las ocasiones anteriores, vamos a hacer una agenda, pero no tanto como una agenda. Va a ser vamos a decir que va a ser la base de un sistema más grande que podemos ir elaborando. Y para ello vamos a empezar creando nuestra base de datos. Ya conforme vayamos avanzando le vamos a ir metiendo cositas al proyecto. Sé que te va a interesar, por ahí vamos a estar encriptando, vamos a estar guardando cosas en el registro, vamos a obtener el nombre del equipo, vamos a andar haciendo un montón de cosas para, aunque sea un curso muy breve, lo que vamos a hacer ahorita, que sea un poquito más arriba del promedio. Sobre todo va a ser para que te vayas fogueando un poquito más en la parte de la programación y que vaya, puedas ir practicando con algo un poco más real que muchas veces los proyectos que nos dejan en la escuela. Bueno, vamos, sin más que nada, vamos para allá. Vamos a abrir SQL Server y nos vamos a conectar a nuestra base de datos local. Aquí la tengo yo. Y vamos a ver, aquí se encuentran todas nuestras bases de datos. Habíamos creado una de ejemplos para hacer algunas pruebas con lo que va a ser la grabación del curso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer primero la creación de nuestra base de datos, donde se van a almacenar todos los datos y todas las tablas que vaya a ocupar nuestro sistema. Para esto vamos a dar un clic derecho donde dice base de datos, nueva base de datos, y le vamos a poner el nombre que quieran. Vamos a ponerle, no sé, ejemplos. La verdad es que ahorita no se me ocurre nada más. Vamos a ponerle el nombre de ejemplos. Y como podemos ver, ya está aquí nuestra base de datos. Aquí vamos a ir guardando todo lo que vamos a ocupar. Entonces vamos a crear una nueva consulta. A mí en lo personal me gusta más crear las tablas que vamos a ocupar con el código. El diseñador a mí realmente no me gusta. Y te vas a dar cuenta que si te acomoda va a ser una forma muy fácil trabajar con ella, porque puedes guardar estos archivos para después crear base de datos para otros proyectos que tengas que hacer. Ya nada más modificas los campos que ocupes o los dejas iguales. Tenerla en código siempre es muy bueno para cuando tengas que reutilizar. Entonces quedamos que íbamos a hacer un pequeño sistemita. Vamos a hacer un poquito un pequeño diagrama de qué es lo que va a hacer este programa, ¿no? Esto es lo que veíamos la vez pasada de cómo determinar si es un número par o impar. Pero bueno, se va. Y vamos a empezar ahora sí con lo que vamos a hacer con nuestro sistema. En primera vamos a tener una tabla de usuarios. Usuarios. Y estos usuarios los vamos a ocupar para dos cosas. La primera, los vamos a ocupar para hacer el login. Está un poco, es que le dolía el cuello, por eso nos quedó así. Vale, esto va a ser lo primero que vamos a usar de nuestro usuario. Aquí vamos a tener datos generales. Vamos a guardar aquí algunos datos de las personas que van a ser muy generales, porque recordemos que esto lo vamos a ocupar más que nada como un registro de personal. Dentro de ese registro de personal, además de los empleados que vamos a poder registrar aquí, vamos a tener los datos de login, que esos ya van a estar aquí. Aquí vamos a meter la contraseña y la vamos a meter encriptada. Además, vamos a guardar la foto del empleado. No falta que cuando tenemos las imágenes de los programas que se hacen en una carpeta, nunca falta el usuario maldoso, nunca falta el usuario que no se da cuenta y borra todas las imágenes que teníamos ahí. Entonces, para evitar esa parte, vamos a guardar las fotos del empleado en la base de datos. Vamos a dejar aquí un par de campos adicionales
que estos los vamos a poder llenar después. Ajá, acá va a haber, yo creo que vamos a dejar uno que se llame departamentos. Esos departamentos son los que van a estar formando parte de la empresa, por lo tanto vamos a tener, vamos a hacer esto un poco por acá, vamos a tener aquí otra tabla donde vamos a almacenar los departamentos de nuestra empresa, y esos departamentos nos van a servir para llenar este campo de departamentos que vamos a tener acá. Ajá. En los usuarios que daremos de alta. Entonces con esto vamos a tener ya tenemos tres cosas que hacer. Vamos a tener una tabla que nos va a ayudar a alimentar el registro de nuestros usuarios. Esos usuarios los vamos a meter encriptados. Aquí viene uno de los puntos importantes que vamos a tratar en el sistema: cómo encriptar información. Vamos a guardar la foto en empleado y vamos a empezar con una ventana de login. A lo mejor no la vamos a hacer al principio, la vamos a hacer después de que creemos el alta de usuarios. Aquí vamos a tener nuestro formulario de alta. Y con el login vamos a guardar, una vez que se haya hecho el login, vamos a guardar dos datos en una clase que se va a llamar usuarios. Y vamos a tener el dato de nombre usuario, y su nombre completo. Esto los vamos a ocupar para cuando estemos haciendo alguna, no sé, a lo mejor algún reporte, podamos sacar estos datos de aquí. Al momento que el usuario se logue, vamos a alimentar esta clase que se llama usuario y vamos a usarlo de esta forma, más o menos así: user.xuser va a ser igual a su usuario con el que se va a loguear acá. Y con esto de aquí lo podemos ocupar muy bien para llenar una bitácora, que es lo que hacen los usuarios con nuestra aplicación. Y cuando saquemos un reporte, ese reporte impreso que tenga cierta información va a venir aquí con el nombre de quien lo hizo, y en el caso de que necesitemos que esta persona firme o algo así. Entonces, se dan cuenta, pareciera que es un proyecto muy pequeño, solamente registrar usuarios, pero como les decía, lo vamos a llevar un poquito más allá. ¿Cómo lo vamos a conectar? Pues esto lo vamos a conectar a nuestro sistema desde SQL, lo vamos a conectar a nuestra Visual Basic con una cadena de conexión. Y además de que estemos guardando la cadena encriptada de la contraseña, vamos a hacer dos cosas. La cadena de conexión que vamos a hacer en Visual Basic la vamos a guardar. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear un botón que se va a llamar probar conexión, que este nos va a servir que cuando pongamos el usuario, la contraseña, la base de datos, pueda hacer un test y nos diga si la conexión es correcta o no es correcta. ¿Vale? Esto lo vamos a poder ocupar para dos cosas. La primera es que si tú quieres guardar la cadena de conexión en el código fuente, lo puedes hacer, y esta forma te va a dejar ocuparla en el momento en el que tú la necesites. Y la opción número 2, vamos a guardar esa cadena en el registro de Windows, pero la vamos a guardar encriptada. Además de que la vamos a guardar encriptada, esa cadena que vamos a guardar ahí nos va a servir para que podamos conectarnos de forma local
o a través de una VPN, o si ya tienes un DNS dinámico, dependiendo cómo tengas configurado tu VPN, puede ser. No es lo mismo contarnos tal vez acá que tenemos una dirección de IP local de este tipo más o menos, .1.x, no sabemos qué número tenga el servidor, o podemos pasar por una IP 200.85.x.x, no sabemos qué dirección pública tenemos, o podemos pasar por un DNS dinámico que puede ser mi cliente.ddns.net, y una vez que ponemos esta información aquí estaríamos guardando esto sería nuestro servidor. Nos hace falta el usuario, la contraseña y la base de datos. Entonces decía, pareciera que este es un proyecto muy pequeño, pero vamos a tratar de que le saquemos el mayor provecho a estas clases. Por eso no me voy a ir tan rápido, voy a intentar explicar lo más que se pueda cómo vamos a estar trabajando, cómo se va a conectar, qué es lo que qué función hace el código, para que este código lo puedas almacenar y lo puedas ocupar en próximos proyectos más grandes que tengas. Esta imagen no sé si quieran que la guarde, de todas formas la vamos a subir en el blog. Esto en el blog va a estar muy bien detallado. Y ahora sí, vámonos a la base de datos. Primero, algo que tenemos que tener en consideración con nuestra base de datos es que lo primero que vamos a escribir aquí, ya una vez que creamos nuestra base, vamos a crear nuestra tabla. Vamos a poner crear tabla. Aquí va el nombre de la tabla, vamos a ponerle usuarios y abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Esto nos está indicando esta es la acción que vamos a ejecutar en SQL, que será crear una tabla, cómo se llama la tabla, y digamos que aquí sería el inicio y el fin de las instrucciones de este crear tabla. Y para ello pues vamos a empezar creando nuestra llave primaria. Nuestra llave primaria, dependiendo del país en el que nos encontramos, puede ser, estamos aquí, yo estoy grabando en México, aquí tenemos algo que se llama purp, que este podría ser nuestra llave primaria, o derecho vamos a crear un campo que sea autonumérico, que muchas veces eso en Access o en los diseñadores ves que hay un campo que se va incrementando solo. Vamos a crear uno para el control, por si en algún momento nuestra base de datos llegara a duplicar un usuario y los dos datos tienen la misma información. Si no tenemos un identificador de esa columna, pues tendríamos que hacer la consulta de eliminación un poco diferente, nada que nos afecte tanto. Entonces vamos a empezar con ID usuario. Esto va a ser un tipo de datos decimal de 18 posiciones, 0 decimales, va a tener identidad de 1 a 1, que esto va a hacer que sea incrementable, ¿no? Vamos a poner aquí un comentario. Aquí vamos a ponerle datos generales del empleado. Vamos a empezar con su apellido paterno. Va a ser de un tipo de datos nvarchar bueno, hay apellidos muy largos. Vamos a poner 50. ¿Por qué uso nvarchar? Porque cuando nvarchar llega a la base de datos, suponiendo, ¿cómo te lo explico? Ver, vamos para acá. Vamos a ver, aquí está mi lápiz. Ahora sí, suponiendo que nosotros tenemos un varchar, que es un tipo de texto de 10 posiciones, y cuando guardamos la información, vamos a poner aquí mi nombre, Martín. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres que estamos agregando en la cadena varchar. Entonces, ¿qué es lo que hace varchar? Como varchar mide 10 posiciones, estos 4 restantes nos los va a guardar como espacios. Lo que hace nvarchar es que esos espacios ya no los ocupa. Sin embargo, tenemos los 4 espacios acá. Cuando nosotros traemos este dato,
lo traemos a nuestra base de datos, vamos a obtener esto, Martín, 1, 2, 3, 4 espacios, y así. Ajá. Y aquí no, aquí solamente cuando nos traigamos estos datos, los vamos a traer sin los espacios. Nos va a funcionar este campo, nos va a funcionar mucho para cuando tengamos datos que nos van a sobrar pocos espacios, y los podemos ocupar muy bien. El apellido materno, que va a ser igual. Los nombres, igual 50, no creo que haya un nombre más grande que eso. Vamos a guardar un email personal, vamos a ponerle aquí. Igual de 50 posiciones. Vamos a guardar una persona de contacto o un contacto de emergencia. En bachar de 250. Aquí vamos a guardar el nombre completo, teléfono de emergencia. De preferencia no dejen espacios cuando estén creando los nombres de los campos, porque después llamarlos no les va a gustar cómo hacerlo. Vamos a, si guarda unos 3 números, vamos a dejarlo en 50 posiciones, es contacto de emergencia. Vamos a poner aquí la curva, no me acuerdo cuántos caracteres tiene, pero creo que no son más de 20. Y aquí sí podemos hacer que sea nuestra llave primaria. Entonces, no nos va a permitir que ningún CURP se vaya a duplicar. Número de seguridad social. Vamos a dar de alta también su dirección. Vamos a poner un tipo de campo muy largo, un tipo de campo texto. No es recomendable ocuparlo. Es un campo que ocupa mucho espacio. Pero vamos a ponerlo igual en varchar de 250. Información de emergencia. Vamos a poner alergias conocidas, igual de 250. El tipo de sangre en caso de algún accidente en su credencial pueda tener esa información, que esto puede salvar muchas vidas. El tipo de sangre no vamos a dejarlo más allá de 10 caracteres. Vamos a dejar aquí un campo para el ID departamento, y este lo vamos a guardar como entero porque va a ser un número, y el puesto que se empeña en ese departamento, su fecha de cumpleaños, esto lo vamos a poner por acá porque parte de sus generales. Lo vamos a guardar como tipo date, como tipo fecha, fecha de ingreso. En el caso de que se termine la relación laboral, vamos a poner aquí despidos, fecha baja, motivo de baja. Este va a ser en el varchar de 250. Entonces vamos a guardar ahí una referencia de esta persona, fecha, y vamos a ponerle un campo que se va a llamar boletinado. Esto quiere decir que si una persona aquí la boletinamos, no la podríamos volver a contratar en caso de que regresara. Tal vez se fue por algunas cuestiones y tal vez esta persona regresará en algún momento a la empresa. Entonces luego aquí vamos a la información para usuarios del sistema. Aquí tenemos esta información de los usuarios. Aquí mismo podemos guardar la información para que los usuarios que nosotros designemos puedan
dar login en el sistema. Entonces vamos a guardar su usuario. No vamos a dejar que el usuario no sea de 20 caracteres. Su contraseña, esta la vamos a dejar larga porque como la vamos a encriptar va a ser más larga de lo normal. Y vamos a poner un status para saber si tenemos un empleado activo o inactivo, y el campo de usuario de sistema. Si es un usuario de sistema, nos va a dejar que el usuario se logue en nuestra base de datos, en nuestro sistema. Si este campo lo tiene como falso o verdadero, aquí esto lo que guarda en la base de datos nosotros lo podemos mandar como 1 o como 0. Nosotros lo mandamos así desde nuestro programa, y en la base de datos se guarda como verdadero o falso. Entonces con estos valores nosotros podemos determinar si tenemos un usuario activo y si ese usuario puede hacer uso del sistema. Ahora que sigue, presionamos la tecla F5. Como podemos ver aquí, los comandos se han completado correctamente. Vamos a nuestra base de datos de ejemplos, actualizamos las tablas y aquí está nuestra tabla de usuarios. Como te decía al principio, ¿por qué me gusta a mí hacerlas por código? Porque si en algún momento necesito hacer otro sistema en el que tenga usuarios, pues ya tengo la base de datos para construirla. Solamente presionar F5, se ejecuta y ya tengo la tabla en el sistema. Como habíamos dicho hace un ratito en el ejemplo del pequeño diagrama de lo que va a ser el sistema, vamos a crear otra tabla que se va a llamar departamentos. Departamento, esto lo podemos poner entero, no creo que necesitamos tantos. Nos falta para que se incremente. El nombre del departamento, de 50 caracteres, el estatus, y yo creo que nada más. Que tenemos aquí, me faltó esto. Ahora si queremos ejecutar en SQL una parte específica de toda la consulta que estamos generando, la seleccionamos, presionamos F5 y solamente se ejecuta esto. Si no tenemos nada seleccionado, ejecuta todo lo que tiene, pero como pueden ver aquí nos dice, empieza desde la primera línea hacia abajo, nos dice que ya hay una columna, ya hay una tabla con el nombre de usuario. Entonces ya no nos deja crear otra tabla con el mismo nombre. ¿Sale? Entonces espero que la explicación hasta ahorita no te sea muy pesada. No me quiero apresurar tanto todavía, porque quiero pensar que hay usuarios muy nuevos que necesitan ver esto a detalle. De todas formas, ya vamos a ir avanzando un poquito más. Ya podemos guardar nuestros usuarios. Vamos a crear una interfaz para que podamos guardar sus usuarios. Después hacemos nuestro login y vamos a llenar los departamentos. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Llevamos ya un poquito más de 20 minutos grabados. Así es como se crea una base de datos. Mi recomendación es que si vas a ocupar esto muchas veces, diseñes tus tablas en código, las guardes y después las puedes volver a abrir y ocuparlas en algunos otros proyectos. Entonces vamos a repasar muy rápido. Ya sabemos cómo crear un usuario, ya vimos cómo se crea una base de datos. Eso también lo podemos hacer por código, no pasa nada. Ya vimos cómo crear un campo autoincrementable en nuestra base de datos. Los tipos de datos, eso te recomiendo que te des una vuelta para investigar cuáles son los tipos de datos y ocupes el que más te convenga. Cómo dar una llave primaria en nuestra tabla, y también cómo poner comentarios. Estos son súper útiles cuando estás usando por ejemplo un campo que vaya a tener una letra en específico. Tú puedas poner aquí las observaciones, cuáles son los valores que vas a mandar a la base de datos para que después puedas hacer una consulta y eso
transformarlo en algo que el usuario pueda leer mejor, pero tú ocupas menos espacio al momento de guardarlo en la base de datos. Muchas gracias, espero que me vaya siguiendo. El día de mañana voy a continuar con este curso. Mañana empezamos a crear el código para conectar la base de datos y vamos a empezar ya a mandar información a la tabla de departamentos y encriptamos, y las cosas que estábamos viendo sí o sí lo tenemos que hacer de primera mano antes de empezar a programar lo demás. Muchas gracias, soy Martín Sánchez, nos vemos el día de mañana, seguimos con el curso de programación, hasta pronto.